Y ustedes saben que comenzamos con una serie. El sábado pasado hablamos del nuevo orden mundial. Oh, ok. Vamos entonces, que los niños parece que tienen una clase y se pueden ir a la parte de atrás. Bueno, vamos a retomar de nuevo el servicio. Ok. El sábado pasado comenzamos una serie de 5 sermones, ¿verdad que sí? ¿Ustedes recuerdan qué pasó el sábado pasado? ¿Recuerdan algo? Sí, gracias. Alguien que está despierto. Hablamos del nuevo orden mundial y presentamos el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Ok, hoy vamos a continuar. El título del tema de hoy es La Gran Cadena Profética parte 1, porque Dios quiere hablarle a su pueblo. Dios quiere que su pueblo entienda, comprenda por qué Él dejó plasmado estos versículos en su palabra, en la Biblia. ¿Por qué Dios llamó al profeta para que esto se pudiera escribir y nosotros hoy, en el tiempo que estamos viviendo, podamos entender qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo y qué es lo que va a pasar en el futuro? Entendimos la vez pasada de que sí se va a establecer un orden mundial, pero es Dios el que va a establecer el orden mundial. Amén. Y nosotros seremos parte de ese orden mundial. Y es un orden donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber sufrimiento. Y Dios será nuestro Dios y estará con nosotros. Amén. Ahora, el versículo que se leyó esta mañana, porque estamos en la mañana, ¿verdad? Fue Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee. ¿Quién es bienaventurado? El que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y ahora dice: y guardan las cosas en ella escritas. La palabra original, en vez de guardan, debería ser los que cumplen las cosas en ella escritas. ¿Por qué? ¿Qué dice ahora? ¿El tiempo está qué? Y eso lo escribió Juan, imagínense, y decía que el tiempo estaba cerca. Pero les pregunto, ¿el tiempo está cerca hoy? ¿Es necesario entender esto? Es necesario que el pueblo de Dios entienda, comprenda qué es lo que Dios quiere decirle para este tiempo. ¿Cuáles son las profecías? ¿Qué significan las profecías? Hoy vamos a hablar de Daniel, el capítulo 7, porque a Daniel también se le dio un sueño. Primero hablamos del sueño de Nabucodonosor. Hoy vamos a hablar del sueño que tuvo Daniel. Y vamos a leer en Daniel capítulo 7, versículos 1 en adelante. Vamos a leer el sueño y ya luego que leamos el sueño vamos a ver qué significa el sueño que Dios le dio a Daniel. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, lo más importante. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Sigue diciendo: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, nosotros tenemos que entender algo antes de continuar. Que el libro de Daniel, al igual que el libro de Apocalipsis, está escrito en un modo simbólico. Hay cosas que nosotros vamos a leer que a veces nos asustamos. Pues yo he escuchado gente que lee y dice: ay, eso de las bestias y que va a salir este por aquí y otro por allá y no sé cuándo será eso. A mí me da miedo. ¿Verdad que nos da miedo? Pero no nos debe dar miedo, porque estos son símbolos. Los profetas muchas veces hablaban simbólicamente. Era necesario que lo hicieran.
Y quiero que tengan aquí más o menos algunos de los símbolos proféticos. Cuando se habla de vientos, se habla de guerras o conflictos. Cuando se habla de mar, es muchedumbre o pueblos. Cuando se habla de cuernos, no siempre, pero cuando se habla de cuernos y bestias, se habla de reinos, gobiernos y reyes. Ahora, cuando se habla de alas, es velocidad o rapidez. Cuando se habla de tiempos, se habla de años. En otras palabras, un día profético es un año literal. ¿Entendieron? ¿Estamos hasta aquí? Es para que entiendan, porque vamos a leer algunas cositas. Ok, versículo 4 dice, la primera, hablando de las bestias que Daniel vio en su visión o su sueño, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Sigue diciendo, y he aquí otra segunda bestia. ¿Cuántas bestias van ya? Dos. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. De paso, lo que estamos hablando aquí en esta mañana es profecía simple. ¿Ok? Es profecía simple. Dice el versículo 6, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. ¿Cuántas van ya? 4. Y dice que esta cuarta bestia era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Se acuerdan de algo del hierro? Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba en sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Si fueron arrancados 3, ¿quedaron cuántos? 7. Sigue diciendo, de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Que esa boca hablaba qué? Grandes cosas. Ahora, en el versículo 17 de Daniel, comienza ahora Daniel a explicar cuál fue el sueño, cuál fue la visión. Versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. ¿Son qué? 4 reyes. Entonces, las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. A mí me encanta la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros nos rompemos la cabeza tratando de entender lo que la Biblia nos quiere decir, y la Biblia se interpreta ella misma. Lo que hay es que estudiarla. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Recuerdan el león? ¿Se recuerdan la estatua de Nabucodonosor? Que representaba 4 reinos también. ¿No se parece? ¿Saben cuál es la diferencia de Daniel 2 y Daniel 7? Que en Daniel 7 ahora Dios le muestra a Daniel lo mismo del sueño de Nabucodonosor, pero con detalles. ¿Ok? Así que el león representa a Babilonia, del 606 al 538. Y aquí está la prueba. Jeremías 50:17 dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. ¿Quiénes conquistaron a Israel? ¿No fue Babilonia? Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Ves que la Biblia te dice qué fue lo que pasó? Te muestra que el león representa a Babilonia.
En Daniel capítulo 2, versículo 38 dice: y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿A quién se le dijo eso? A Nabucodonosor. Así que si la cabeza de oro y el león representan lo mismo, pues el rey de Babilonia o Babilonia, el reino de Babilonia representa el león. ¿Estamos claros hasta aquí? Esto es kindergarten, porque ya esto ustedes lo saben. Así que se lo estamos dando ahí para repasar. Y estos son imágenes de lugares en Babilonia, que eso era lo que existía, ese tipo de leones era lo que se utilizaba en Babilonia. Así que eso prueba de que Dios estaba hablando de Babilonia. O sea, no cabe duda, no podemos buscarle otro significado a esto. La Biblia es clara. Por más que otros digan que eso es otra cosa, pero la mayoría de los eruditos entienden que el león de la visión de Daniel representa a Babilonia. Ahora, Medo-Persia es el oso del 538 al 331. Y aquí está la prueba. Daniel capítulo 5, versículos 26 al 28. ¿Ustedes recuerdan cuando el rey Belsasar usó los utensilios sagrados y hizo una fiesta y comenzaron a tomar y a beber? Tomar y beber es lo mismo. El versículo 26 dice: esta es la interpretación. Mientras ellos estaban en esa fiesta, dice que una mano comenzó a escribir en la pared. Y dice: esta es la interpretación del asunto. Esa mano escribió Mene Mene Tekel Uparsi, ¿verdad? Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado ¿a quién? ¿Cuál reino se le dio a los medo-persas? Babilonia. Pregunto, ¿la Biblia se equivoca? ¿Hay que buscarle 4 o 5, 6 o 7 patas a la gallina? Para nada. Porque la Biblia es clara. La Biblia nos está mostrando a nosotros y nos está probando con la historia que lo que ahí está escrito es verdad. Que la palabra de Dios no falla. Que Dios es sobre todas las cosas, hermanos. O sea, no podemos dudar de la palabra de Dios. A mí me da pena con los ateos que dicen: yo no creo en Dios, pero lo mencionan. O sea, tú no crees en alguien que para ti no existe, pero estás mencionando lo que no crees en Dios. Y la Biblia es tan clara. Le dije una vez a un hermano: si tú me hubieras dado a mí la fe de Jesús, yo no hubiera creído en la Biblia. Ay, pastor, ¿qué usted está diciendo? La fe de Jesús, eso es sagrado. No, te estoy diciendo porque el estudio de la Biblia que hay en la fe de Jesús, lo que me está diciendo a mí, ¿qué dice la Biblia de la Biblia? Pero yo no puedo creer en la Biblia por lo que la Biblia dice de la Biblia. Yo tengo que creer de otra manera porque yo no creo en Dios. ¿Ustedes me están entendiendo? Si yo no creo en Dios, ¿cómo tú me vas a probar a mí que la Biblia es la palabra de Dios? Fácil. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Sencillo. Con esto, Dios me muestra a mí que su palabra es verdadera. Dios me muestra a mí que Él existe. Dios me muestra a mí que yo no puedo dudar de su palabra ni de su existencia. Amén. Porque la Biblia es clara y todo lo que la profecía dice se ha cumplido a través de la historia. Y si ustedes no lo creen, vayan a la historia. Está ahí clarito. Así que como la cabeza de oro, luego vino el pecho de plata, así fue igual. Ahora, ese oso que tenía un lado más levantado que el otro, es porque Medo-Persia son dos reinos, los medos y los persas, que se unieron para conquistar a Babilonia. Y las 3 costillas que llevaba el oso en su boca representan 3 imperios que fueron conquistados por los medos persas, que es Lidia, Babilonia y Egipto. Pastor, mucha historia hoy, ¿verdad? Ahora, el otro, si recuerdan la estatua, ¿era quién? Que se lo puse ahí.
Era bronce, ¿verdad? Y el bronce representaba el reino de Grecia. Ahora, este leopardo que tiene 4 alas y tiene 4 cabezas representa a Grecia también, si lo vamos a comparar con la estatua de Nabucodonosor. Porque recuerden que Dios ahora le está mostrando a Daniel, ¿verdad?, un poco más detallado lo que iba a suceder. Del año 331 al 168 estuvo el imperio de Grecia por Alejandro Magno. Alejandro el Grande, en aproximadamente entre 8 y 10 años, conquistó al mundo de su época. ¿Recuerdan qué representan las alas? Velocidad, ¿verdad? Y si Babilonia tenía 2 alas, era rápido, pero ahora viene Grecia y tiene 4 alas, quiere decir que conquistó mucho más rápido, en mucho menos tiempo. Este hombre, Alejandro el Magno, conquistó prácticamente todo el mundo en esa época. Lo que pasa es que llegó al mar y dijo, no hay nada más, de aquí para allá no hay nada más. Pero si lo hubieran dejado, ese hombre hubiera conquistado todo lo que existía. Fue el imperio más grande conquistado en ese tiempo. Daniel 8:21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Eso lo vamos a ver en la segunda parte porque vamos a hablar de Daniel 8. Pero ahí te está mostrando quién era él. Ahora, ese era el reino. En ese mapa usted va a ver cuál era el reino de Alejandro. Todos los colores que usted ve ahí era su reino. O sea, no se dividía, sino que Alejandro llegó hasta allá. Y prácticamente India, o sea, todo lo que existía, Alejandro tomó posesión de ello. Lo que pasa es que a Alejandro le gustaba la fiesta y le gustaba tomar y andaba loco. Alejandro andaba, y lamentablemente, ¿verdad?, para los que lo seguían, no para mí, murió. Y el reino se dividió en ¿cuánto? Por eso son 4, el leopardo tiene 4 cabezas, porque el reino de Grecia se dividió en 4, y fue dividido entre 4 de sus generales del ejército. Y las 4 cabezas representan eso: Ptolomeo, Seleuco, Lisimaco y Casandro, que no le pongan ese nombre a sus hijos, por favor. Pero esos fueron los 4 generales de Alejandro, y el reino de él fue dividido entre ellos 4. Por eso eran las 4 cabezas del leopardo. ¿Estamos hasta aquí? Daniel capítulo 7, versículo 23 nos dice ahora del otro reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y esa cuarta bestia es el imperio de Roma. Ahora llegaron los romanos. Ahora los romanos conquistan todo el mundo, pero de una manera diferente, porque ellos vienen con mano dura, ellos vienen con mano fuerte, ellos vienen destruyendo todo lo que se encontraba en el camino y conquistando. Aunque si fuéramos a estudiar mucho más profundo, prácticamente los griegos conquistaron a los romanos en lo que es la religión y en lo que tenía que ver con esas filosofías que ellos tenían. Y es por eso que hoy día pues hay muchas religiones que se parecen a esa religión romana. Pero no vamos a hablar de eso. Dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Recuerdan la estatua? ¿Recuerdan los pies que eran de hierro y barro? Y los dedos de los pies representaban 10 reinos. ¿Y recuerdan que se dividió? Que enseñamos aquí. Ok, dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, se dividió en 10 reinos el imperio romano, ¿verdad que sí? Ahora, de esos reinos, de esa área donde esos 10 reinos están, se va a levantar otro que va a ser diferente a los demás. Pero ese otro que se va a levantar va a derribar 3 de los 10. Aquí están los 10 cuernos: los francos, los alemanes, los visigodos, los vándalos,
los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los sajones. Y hoy en día usted puede escuchar hablar de los anglosajones y de los alemanes y de los franceses y así los españoles, portugueses y prácticamente todos los países de Europa representan a estos cuernos hasta hoy. Pero no todos están ahí. Los 10 cuernos son 10 reinos. Ahí están divididos los 10 reinos en ese mapa. Ahora, decía el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. El cuerno pequeño que se engrandeció. Ese cuerno que salió iba a derribar 3. Miren, ¿han escuchado hablar de Roma papal? ¿Sí? No les digo nada porque ya lo escucharon. En el 533, Justiniano, emperador romano, emite un decreto de que el obispo de Roma sea el obispo de toda la cristiandad. Este emperador le dio poder a la religión de ese tiempo para tomar control de los 10 cuernos o los 10 países o las 10 tribus por la cual Roma se había dividido. ¿Ok? Ahora, en el 538 el general Belisario vence a los ostrogodos, quienes se oponían al decreto de Justiniano. O sea, y hubo 3 de esos reinos que se oponían a ese decreto de Justiniano, y ahora ese cuerno pequeño que subió derriba a esos otros 3 cuernos, que son reinos. Recuerden que son reinos. En el 538, el general Belisario vence a los ostrogodos, quienes se oponían al decreto de Justiniano. Inicia entonces el poder absoluto del obispo de Roma, quien era como si fuera un emperador. ¿Ok? 3 reinos fueron eliminados. Los érulos, que estaban en Italia en el 493. Los vándalos en el norte de África en el 534. Y los ostrogodos en Roma, Italia, en el 538. Ahora, ese cuerno o ese reino que se levantó entre los 10, ese cuerno o reino que derribó a 3, tiene unas características. Tiene características. Dice el 25, y eso está en Daniel, el versículo 25 del capítulo 7, y hablará palabras contra el Altísimo. Cuando dice que hablará palabras, ahí lo que significa es que hablará blasfemias contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará. No dice que lo va a hacer, en cambiar los tiempos y la ley, porque los tiempos no pueden ser cambiados, porque esa es la palabra de Dios. Los tiempos significan los días o años proféticos o la profecía. Y la ley, ustedes ya saben cuál es la ley de Dios, ¿verdad que sí? Los 10 mandamientos. Dice que este cuerno que hablaría blasfemias contra Dios y a los santos del Altísimo iba a quebrantar, iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y serían entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ok, y hablará palabras, blasfemias contra el Altísimo. ¿Qué son blasfemias? Le voy a dar para atrás para que no lo lean. ¿Qué es una blasfemia? Muchas veces nosotros pensamos que blasfemar es cuando estamos maldiciendo, es cuando estamos diciendo cosas malas y estás blasfemando a Dios. No, hermanos, esto es la blasfemia. La Biblia nos dice, en Lucas capítulo 5, versículo 21, dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Qué decían? ¿Quién es este que habla blasfemias?
¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. ¿Quién era el que estaba hablando ahí? ¿No era Jesús? Jesús estaba diciendo que Él perdonaba pecados. Y los escribas y fariseos decían, ¿quién es este que está blasfemando? Decir un ser humano que diga que puede perdonar pecados está blasfemando contra Dios. En Juan capítulo 10, versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. O sea, si un ser humano dice ser Dios, está blasfemando. Así que, si yo digo, hermano, yo les puedo perdonar sus pecados, estoy blasfemando contra Dios. Si yo les digo a ustedes, yo soy Dios aquí en la tierra, estoy blasfemando con ustedes, o sea, contra Dios. Dice que este cuerno que derrotó a 3 reinos hablaría palabras o blasfemias contra el Altísimo. Dice que a los santos del Altísimo quebrantará, perseguirá a la iglesia de Dios, los torturará y los matará. ¿Conocen a alguien que haya hecho eso alguna vez en la historia? ¿Conocen algún reino que se haya levantado en el área de Europa? Porque el cuerno se levantó en Europa. Ahí estaban los 10 reinos. Se levantó en Europa, destruyó a 3 reinos. De paso, los 3 reinos que fueron destruidos, no existe simiente de ellos. Acabaron con todos. ¿Habrá alguien que dice perdonar pecados? ¿Habrá alguien que se cree o dice ser Dios en la tierra? ¿Habrá alguien que habrá perseguido a los hijos de Dios y los ha torturado y los ha matado? ¿Cuántos conocen esto? ¿Cuántos han oído hablar de esto? El Santo Oficio de la Inquisición. Nadie. El Santo Oficio de la Inquisición, hermanos, dice la historia que mataron a más de 80 millones de cristianos. Ni la pandemia, ni Hitler. Así es. Imagínense. Yo solamente les estoy diciendo lo que dice la profecía de Daniel. Dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué yo dije que eran los tiempos? La profecía. La profecía son los tiempos. Y la ley de Dios. Familia, miren, cambio de los tiempos. En el Concilio de Trento, 1545, estos 2 personajes se levantaron ahí porque querían ir en contra de las reformas de Martín Lutero. Francisco Rivera fundó la teología del futurismo. ¿Qué es la teología del futurismo? ¿No saben lo que es? Pues vamos a aprender hoy. La teología del futurismo es que todas las profecías se van a cumplir en el futuro y se van a cumplir con Israel, con el templo de Israel, y Dios va a venir a la tierra, va a haber un rapto. Todo eso tiene que ver con esa teología del futurismo creada por Francisco Rivera, un jesuita de la Iglesia Católica. Luis Alcázar fundó la teología del preterismo. ¿Qué es el preterismo? Que todas esas profecías ya se cumplieron con un rey que se llamaba Antíoco Epífanes de Grecia. Ya eso se cumplió. Él profanó el templo donde se sacrificaba el cordero, él sacrificó un cerdo y todo eso se cumplió ya. Ahora, sacaron todo esto para que nosotros nos desenfoquemos de la profecía que Dios tiene para nosotros como pueblo, para que nosotros llevemos el mensaje de salvación al mundo. ¿Están entendiendo? Porque el mundo está confundido con todo esto. El mundo está confundido. Y Dios nos levantó a nosotros para que el pueblo pueda ver que en Jesucristo hay libertad. Las profecías nos liberan. No nos pueden dar miedo. Nosotros, la profecía está porque tenemos que saber dónde estamos parados. Pero tenemos un Dios todopoderoso, hermanos.
Amén. que no nos deja ciegos, que nos muestra qué es lo que va a suceder. Amén. ¿Ven cómo se va conectando todo a través del tiempo, a través de los años? Cambiaron la ley. En el 310, Constantino subió al poder como emperador. En el 312 se convierte al cristianismo, un emperador que perseguía a los cristianos. En el 313 proclama un edicto de tolerancia religiosa. En el 321 emite la primera ley dominical. ¿Quién hizo los cambios? Constantino. En el 325, en el concilio de Nicea, se transfiere el día sábado, que está en los 10 mandamientos de la ley, se transfiere al domingo. ¿Ok? Eso fue en ese concilio en el 325. En el 336, en el concilio de la Odisea, el canon 29, que limitaba la judaización entre los cristianos, incluía el no descansar en el Shabbat. Miren lo que hicieron. ¿Quién hizo eso? Constantino, convertido al cristianismo, con el paganismo en la mente. Hizo todos esos cambios. Supuestamente había hecho uno de tolerancia, pero ¿dónde estaba la tolerancia ahí? Porque ahora en el 336, mira, los judíos ni siquiera podían guardar el sábado. En el 392, Teodosio el Grande hizo un edicto que el cristianismo sería la religión oficial del imperio. Y en el 395, hermanos, el paganismo era un delito de Estado y el cristianismo se convierte de una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora. ¡Wow! Miren lo que hace esto, ¿eh? Lo que es yo creerme ser Dios en la tierra. Lo que es yo creer que yo tengo potestad para hacer las cosas. Comienzo a hacer cambios en las leyes para traerle al pueblo de Dios ¿qué? Opresión, persecución. Gracias a Dios que eso no va a pasar. Porque ya pasó, ¿verdad? El preterismo. Se le hizo una pregunta a un cardenal de la iglesia. Y esta fue la respuesta que dio. Nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de Nicea del 325 transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Nada, hermano, yo quiero que esté claro esto para los que nos están viendo. Nosotros no tenemos nada en contra de los católicos. Nada. Al contrario, los amamos de todo corazón. Amén. Son nuestros hermanos. Amén. Ellos aman a Jesús. No tienen quizás un conocimiento bíblico vasto para entender las profecías, pero aman a Jesús. No tenemos nada en contra de las personas que trabajan para la Iglesia Católica. El problema es el sistema, no son las personas. El problema es que hay un enemigo detrás de eso que se llama Satanás. Y nosotros lo tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Y mantenernos firmes en lo que Dios ha dejado para nosotros hoy. Hermanos, no hay excusa. La Biblia es clara. Dice que serían entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Hermano, tiempo significa un año, 360 días. Tiempos, 2 años, 720 días. Y medio tiempo son 6 meses, que son 180 días. Ahora, las citas bíblicas comparativas con eso de tiempo, tiempos y medio tiempo están en Apocalipsis 13:5, que habla de 42 meses. Apocalipsis 12:6 habla de 1260 días. Apocalipsis 12:14 dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y todo equivale a 1260 años. Cuando usted hace la suma, usted va a ver que del año 538 al año 798 son 1260 años. En el 538 después de Cristo, el obispo de Roma toma el poder total, eliminando por completo a los ostrogodos con la ayuda del general Belisario y el emperador Justiniano.
Y ahí entonces el obispo se levanta como ¿qué? Como el que controla todo. Sobre él no había nadie ya. Ahí comienza lo que se llama la Santa Sede, el Vaticano, como ustedes lo quieran llamar. Comienza su poderío en el 538. Y en el 1798, que son los 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, que era el tiempo en que los hijos de Dios iban a ser perseguidos y quebrantados. En el 1798, hermanos, el general Berthier, que era un general de Napoleón, arresta al Papa Pío IV y luego el Papa muere terminando su dominio y persecución. Exactamente, hermano, los 1260 años del 538 a 1798 se cumplen y se acabó la persecución. Ahora, luego que sucede todo esto en la gran cadena profética, hablaba de un juicio, hablaba de que alguien se sentó a juzgar. Daniel 7, 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Luego de que Daniel tuvo esta visión, tuvo este sueño, luego que Daniel interpreta el sueño para que nosotros hoy entendamos que la profecía se cumple al pie de la letra, que no tenemos que estar esperando a algo más, según Daniel 7 y las bestias, ¿ok? Que todo eso se cumplió y usted puede compararlo con la historia y las fechas y usted va a ver cómo todo se iba cumpliendo paso a paso. Luego de que se terminó la persecución contra los cristianos, algo iba a suceder porque Daniel había visto esto en la visión. Habló de un juicio que iba a suceder. Y eso continuará en el próximo tema. Pero por ahora, Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y quiero tomar esa primera parte nada más. Hermanos, el pueblo necesita de la profecía. No para nosotros estar metiéndole miedo a la gente. No para nosotros estar criticando o señalando a los demás. Sino para nosotros entender dónde estamos parados hoy. Sino para nosotros entender qué es lo que va a suceder. Sino para que nosotros podamos ayudar a los que no conocen claramente qué es lo que va a suceder. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje con el amor de Jesucristo. Siempre teniendo a Jesús como el centro de la profecía. Jesús es el centro. Sin Jesús nada. Si yo no estoy agarrado de Jesús, para mí la profecía yo la leo y estoy por ahí con miedo y estoy metiéndole miedo a la gente. Porque eso es lo que está pasando. Hay muchos por ahí que predican la profecía y lo que hacen es meter miedo y Jesús ni está en ese lugar. Y a veces nosotros hasta los vemos en YouTube y nos, ay, así es que me gusta. Yo quiero que se predique en mi iglesia así, que metan miedo y que la gente salga asustada. Porque eso es lo que está pasando. La gente sale y están todo el tiempo hablando de eso y buscando aquí y buscando allá y aquel hizo y el otro se movió por aquí y aquel levantó un pie y el otro estornudó y estamos todos aquí en una ansiedad porque no hemos entendido las profecías, porque no hemos entendido quién dio la profecía, que la profecía fue dada para nosotros ser libres, para nosotros entender, para nosotros ver que tenemos un futuro victorioso, un futuro glorioso, un futuro brillante en Cristo Jesús. Por eso es la profecía. Podemos leerla, pero si Jesús no es el centro, hermano, perdemos el tiempo.
sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y un pueblo desenfrenado no está guiado por Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí. Tú quieres conocer, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Wow. O sea, Dios dice, mira, habla conmigo, pídeme. ¿Qué es lo que tú quieres entender de mi palabra? Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces usamos este versículo como algo en el futuro, allá en el cielo. No, Dios nos quiere mostrar hoy esas cosas grandes y ocultas. Hoy las quiere mostrar a sus hijos. Por eso necesitamos relación con Jesús. Hermano, las profecías nos llevan a una relación con Él. Amén. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene el control? Dios tiene el control. Si yo estoy agarrado de Jesús, si yo estoy viviendo en comunión con Él, si yo estoy en oración, si yo estoy estudiando su palabra, si yo estoy hablándole a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces Dios tiene control de mi vida. Yo no voy a temerle a lo que va a suceder. El pastor, usted nos dejó en el juicio ahí. ¿Y ahora qué? No hay que tenerle miedo al juicio si usted está en Cristo. Amén. No hay que tenerle miedo a lo que va a suceder si usted está en Cristo. Venga para el próximo tema que será en febrero. Amén. Y usted va a ver. Y el que sigue, usted va a ver. Hermano, estamos en las manos del Señor. El Señor nos guía, el Señor nos lleva. El Señor tiene que tomar control de mi vida. Y cuando Dios toma control de mi vida, yo como miembro de la iglesia, sé que está tomando el control de mi iglesia también. Ese es nuestro Dios, un Dios que tiene el control. Si usted está cargado, usted está cansado, Dios dice, ven a mí. Deja tu carga sobre mí. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga. Si tú estás viendo programas que no tienes que ver, si tienes miedo de lo que va a acontecer en el futuro, Dios dice, echa sobre mí tu carga. Dice, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Alabado sea Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que se preocupa y se ocupa por ti, un Dios que está pendiente a cualquier detalle porque te ama y Él quiere que tú vayas con Él a su casa. Amén. Jesús te está diciendo, yo quiero llevarte a casa, yo quiero llevarte conmigo, yo quiero que tú estés conmigo para siempre. Así que vamos a relacionarnos con Él. ¿Quién es tu mejor amigo? Exactamente. Jesús debe ser tu mejor amigo. No la vieja que te trae chisme, no el otro zángano que te dice 20 disparates. No, tu mejor amigo se llama Jesucristo. Alabado sea Dios. Hermanos, vamos a levantarnos, vamos a cantar, vamos a terminar cantando, porque en Dios no hay crisis. ¿Se va a aprender? Voy a pedir a Sandra que venga conmigo. Este canto lleva por título En Dios no hay crisis, hermanos. No hay crisis. No importa por lo que tú estés pasando. No importa lo que hayan puesto en tu mente para meterte miedo. En Dios no hay crisis. Agárrate de Él. Síguelo a Él. Alaba a Dios. Gózate en el Señor porque no hay crisis en Él. Vamos a cantar con gozo, con gusto. Ahí va a estar la letra. Y yo sé que esto se le va. Es pegajoso. Bien la necesidad está presente en cada momento. En la prueba es nuestro sustento, porque grande es su amor y su poder.
fieles, que vivamos tu palabra, le sirvamos con fervor. En Dios no hay crisis, en Dios no hay temor. Seamos fieles al Señor, Dios derramará su bendición, un mayordomo fiel a su servicio. En Dios no hay crisis, en Dios no hay temor. En las nubes pronto vendrá, una corona nos dará, la corona de la salvación, que nuestro corazón sea fiel a Dios. Nuestra confianza en Él nos dará fuerza y poder, y hasta el final permanecer fiel. En Dios no hay crisis, en Dios no hay temor. Seamos fieles al Señor, Dios derramará su bendición, un mayordomo fiel a su servicio. En Dios no hay crisis, en Dios no hay temor. En las nubes pronto vendrá, una corona nos dará, la corona de la salvación, que nuestro corazón sea fiel a Dios. La corona de la salvación, que nuestro corazón sea fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Hermano, no hay crisis en Cristo Jesús. Las profecías se van a cumplir de todas maneras. Tú lo aceptes o no lo aceptes. Pero en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar la seguridad de que en ese día, cuando todo suceda, vamos a estar en pie. Porque en Él no hay crisis, hermanos. No hay crisis. El pueblo de Dios no puede estar en crisis porque tiene un Dios todopoderoso. Un Dios que está ahí de parte de ellos, que los va a defender, que los va a cuidar, un ejército de ángeles que nos sigue día a día para protegerlos, pero tenemos que poner nuestras vidas en sus manos. Tenemos que tomar la decisión día a día. Señor, yo te entrego mi vida a ti. Señor, toma mi agenda. Señor, toma control. Señor, mis decisiones que sean tus decisiones. Yo no quiero hacer decisiones a lo loco, Señor. Yo quiero tomar las decisiones por las cuales tú me estás guiando. Quiero escuchar tu voz, oh Dios Todopoderoso. Y yo sé que usted quiere hacer eso. Si usted siente eso en su corazón, levante su mano. Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos. Yo quiero que tú tomes el control. Y yo sé que todo se va a cumplir. La profecía se cumple porque es tu palabra. Pero yo sé que no hay crisis para los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra profética es segura. Gracias porque a través de ella tú nos das la seguridad de que tú estás con nosotros. Y de que ese día final, cuando tú vengas en gloria, cuando nosotros entregamos nuestras vidas completas a ti día a día, estamos seguros de que vamos a estar ahí en pie. Te presento a tu iglesia. Han levantado la mano, Señor, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que a pesar de las dificultades, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier situación difícil por la que estén pasando, tú estás ahí, Señor. Tú los levantas y tú les das la victoria. Yo te ruego, Señor, que tú poses tu mano en cada uno de ellos y que ellos puedan sentir tu poder que fluye en sus vidas.
Señor, que no sea un mero emocionalismo, sino que podamos entender que es un principio que se llama amor. Amén. Y que es tu amor el que fluye en nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a poner toda nuestra confianza en ti y a entender que cuando estamos contigo, Señor, no hay crisis. Gracias por escucharnos, perdona nuestros pecados y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Familia, que Dios les bendiga y a mí también. Amén.